Ahora vamos a crear nuestros repositorios. Entonces nos vamos a dirigir a nuestra carpeta que se llama repositories y dentro de ella vamos a crear un archivo el cual va a hacer referencia a cada uno de nuestros modelos. ¿Sí? Le vamos a poner de nombre a nuestros archivos. En este caso sería role repository.php. ¿Sí? Vamos a crear un repositorio para cada uno de nuestros modelos. En este caso podríamos tener empleado repository y usuario repository. Entonces hacemos enter y creamos el archivo. Listo. Entonces vamos a crear acá lo que serían nuestras etiquetas para poder iniciar con código PHP. Y vamos a crear también para iniciar nuestro namespace. En este caso nuestro namespace va a ser hacia la ruta de app, ¿sí? Barra, y colocamos nuestra otra carpeta que en este caso es repositories, ¿sí? Y ponemos punto y coma, ya. Luego vamos a acceder o vamos a hacer las referencias hacia las clases que vamos a ocupar. En este caso vamos a ocupar siempre PDO, nuestra clase o nuestro modelo que se llama role, ¿sí? Y la conexión a nuestra base de datos que se encuentra pues en dbProvider, ¿sí? Entonces acá en C# se utilizaba lo que era el using. Acá vamos a poner solamente use y después el nombre de la clase, que en este caso es pdo.com. Use para acceder a nuestro modelo que se llama role, y vamos a poner acá el using, en el use el nombre del namespace donde está ubicado. En este caso es app, ¿sí? Después de app se encuentra en models y vean acá ya puedo encontrar los modelos disponibles. En este caso pues tengo empleado, rol y usuario. Voy a hacer uso de rol, hago clic acá y listo, ya tengo acceso a mi clase que se llama rol. Y por último voy a hacer uso de lo que sería el dbProvider. Entonces voy a colocar acá, este se encuentra en la carpeta provider, ¿sí? Y acá incluso el Visual Studio me sugiere, ¿sí? Y acá hay dos opciones, puedo hacer directamente solamente a la carpeta database o directamente al archivo, que es lo que me interesa, que sería la clase, ¿sí? Entonces provider, database y dbProvider, hago clic y me lo escribe, ponemos punto y coma y enter, ¿sí? Entonces ya tengo creado los use para acceder a estas clases. Ahora voy a crear la clase para el repositorio, ¿sí? Y se llama igual que el archivo. Entonces le vamos a poner pues role repositorio, ¿sí? Luego abrimos llaves y cerramos. Y dentro de nuestra clase vamos a crear un atributo que va a ser privado, ¿sí? Y lo vamos a llamar guión bajo db, ¿sí? Este atributo que va a tener esta clase nos va a servir para poder obtener la conexión y depositarla pues en esta propiedad, ¿sí? Entonces para iniciar la conexión a la base de datos vamos a crear un constructor. En PHP los constructores se crean de la siguiente manera: ponemos public function, y para definir un constructor ponemos guión bajo y escribimos construct, ¿sí? Acá nos lo sugiere el Visual Studio Code, elegimos donde dice construct, ¿sí? Al elegirlo pues nos va a crear ya la estructura de los paréntesis y las llaves. Ahora vamos a acceder a esta variable para depositarle lo que sería nuestra conexión cuando se abra para MySQL. Entonces ponemos this para acceder a nuestra propiedad. A esto le llamo operador flecha, ¿sí? ¿Sí? El operador de acceso. Entonces acá vamos a acceder pues a esta atributo. Entonces ponemos guión bajo db, vean, y le vamos a pasar pues nuestra conexión. Entonces acá vamos a poner dbProvider, este que está acá, ¿sí? dbProvider,
y vamos a acceder al método estático que se llama obtener, ¿sí? Entonces, en este momento estamos iniciando lo que sería la conexión a la base de datos con MySQL. Entonces ponemos punto y coma y ya hemos creado o iniciado nuestra conexión que va a permanecer siempre en el atributo llamado db. Entonces ahora lo que vamos a hacer es crear un método para obtener todos los registros que están en nuestras tablas. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a crear acá public y function y de nombre le voy a poner obtener todos, ¿sí? Paréntesis y llaves, ¿sí? Listo. Ahora vamos a aprender a cómo definirle un tipo de dato de retorno a cada uno de nuestros métodos. En este caso, al obtener todos, como va a ser una lista de registros la que vamos a obtener, entonces acá, justamente después de los paréntesis, vamos a ponerle el tipo de dato. Ponemos dos puntos y le vamos a decir que pues este va a ser un arreglo. Entonces colocamos array, ¿sí? Ahora nos da error porque si ponemos un tipo de dato ya sabemos que debemos devolver algo en nuestro método, ¿verdad? Entonces acá por eso nos da error. Entonces comenzamos a definir nuestro código para obtener todos los registros. El código queda de la siguiente forma. Declaramos una variable resultado, ¿sí? La definimos como un arreglo siempre. Ahora podemos utilizar el tipo de dato o la palabrita que se llama, bueno, es array, o utilizamos los corchetes para definir un arreglo. En este caso, resultado va a ser un arreglo. Entonces, después creamos una variable para definir lo que sería nuestra consulta. En este caso, como queremos obtener todos los registros, pues ponemos select. Podemos poner select asterisco from o definir las columnas. Yo voy a definir las columnas, entonces acá pongo id, nombre, rol. Ya sabemos que si hay más columnas, pues las vamos separando por coma y después vamos colocando lo que sería el nombre de la columna. En este caso solo hay dos, lo dejamos así. From la tabla que se llama roles, ¿sí? Después esta consulta la debemos de preparar para ejecutarla. Entonces declaramos otra variable, ¿sí? Para nuestra declaración. Entonces yo le voy a llamar acá statement o stm y va a ser igual a vamos a acceder a nuestra conexión de PDO, ¿sí? Y tiene un método que se llama prepare. Recordar que nuestra conexión pues se encuentra en esta propiedad que se llama -db, ¿sí? Y accedemos a ella a partir de this, que nos hace acceso a nuestras propiedades de la clase, ¿sí? Entonces usamos this, el operador de acceso o flecha, y accedemos a nuestra propiedad. Esta propiedad, como es la conexión de PDO, ¿sí? Entonces PDO tiene un método que se llama prepare, al cual le vamos a pasar nuestra consulta, vean, nuestra consulta, que sería esto de acá, y después pues le decimos execute, ¿sí? En este momento ya se ha ejecutado la consulta. Después el resultado lo vamos a obtener de la siguiente manera. A nuestra variable resultado, vean acá, le vamos a pasar lo que nos devuelva el método execute. En este caso, vamos a obtener lo que son todos los registros. En todo eso, entonces ponemos fetch all, ¿sí? Que queremos todos los registros. Y le vamos a decir que sea de nuestra clase, ¿sí? Y para especificarle de qué clase, pues hacemos uso del PDO y accedemos al fetch class, coma, ¿sí? Esto es en el fetch all. Y después le decimos el namespace. En este caso le ponemos add model y la clase que queremos retornar, que en este caso pues es role. Y por último ponemos el return resultado, que sería todos nuestros registros en dado caso los encuentre. Y listo, ahora vamos a crear lo que sería el método para obtener un único registro. Al método le vamos a llamar obtener por ID y va a quedar de la siguiente manera.
nuestro método nos va a devolver una clase, o en este caso rol, ¿sí? Un objeto llamado rol, y el método obtener por ID pues va a recibir un parámetro. De igual manera como lo hacíamos en C#, declaramos los parámetros acá dentro de los paréntesis, ¿sí? Y el parámetro que está recibiendo pues es de tipo int. Entonces, y vamos a retornar lo que sería un objeto, en este caso la clase rol. Vamos a crear una variable de resultado null, ¿sí? Y después creamos nuestra consulta, la definimos, vean, select, después las consultas, from, la tabla, el where y la condición, ¿verdad? Ahora bien, cuando estamos trabajando con parámetros y los vamos a pasar a nuestra consulta, utilizamos lo que sería el signo de pregunta cerrado. Ahora bien, si hay más eh, condiciones, pues las seguiríamos agregando acá, ¿verdad? Seguido del where. Bien, después preparamos nuestra consulta, ¿sí? La pasamos al método prepare, ¿sí? Siempre de nuestra conexión. Y después lo vamos a ejecutar, ¿sí? Para pasarle parámetros podemos hacerlo de la siguiente manera. Al método execute, dentro de los paréntesis, le vamos a poder pasar lo que sería un arreglo de parámetros, ¿sí? Entonces en este caso, como solo estamos recibiendo un parámetro, lo vamos a pasar acá en el array solo el nombre de nuestro parámetro. En dado caso estuviéramos pasando más parámetros acá, por ejemplo ¿sí? Por ejemplo, si tuviésemos, bueno, tenemos fecha de registro, ¿sí? Igual, vean, y pasamos otro parámetro, ¿sí? Entonces acá ya tenemos para dos parámetros de recibir acá y ya lo tenemos acá definido. Entonces acá debería de recibir otro parámetro, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, podría ser fecha, ¿sí? Y para decirle que, por ejemplo, el ID va a recibir el valor de este parámetro que está acá, pues lo pasamos acá, ¿sí? Para decirle cuál va a ser el valor de fecha registro, ponemos acá en el execute, coma, y ponemos después el nombre del parámetro. En este caso sería fecha, pero siempre con el signo de pregunta. Y listo. El ID se va a posicionar el valor acá y fecha, pues ese valor se va a poner acá. Eso fuese en caso de que tuviéramos más una condición más donde le estuviéramos pasando el valor de otro parámetro. Entonces, como solo tenemos uno, voy a borrar acá y va a quedar así. Borramos esto y listo. Después de ejecutar, vamos a devolver un objeto, ¿verdad? En este caso solo estamos devolviendo lo que sería nuestra clase y solo nos va a devolver un registro. Entonces le decimos que nos va a devolver un objeto, ¿sí? Fetch object, y el tipo del objeto pues es role, ¿sí? Le pasamos nuestro namespace que está en app, models y luego role. Luego hacemos una pequeña validación. Esta validación la hacemos para, en dado caso de que coloquemos un ID, ¿sí? En el parámetro y ese ID pues no encuentra un registro y evitar que nos dé error, hacemos esta validación. Le decimos que si datos, ¿sí? Contiene algo, ¿sí? O es verdadero, entonces es que encontró un registro, ¿verdad? Entonces ese registro que se lo pase a nuestra variable que se llama resultado y retornamos el resultado, ¿verdad? En dado caso de que no haya encontrado un registro, pues lo que va a devolver va a ser siempre el resultado, pero con el valor null, ¿ya? Y acá esta condición pues no se cumpliría si en datos no hay nada. Entonces, si devuelve null, acá le vamos a decir que pues el método puede hacer devolver nulls. Acá colocamos el signo de pregunta cerrado para decirle que puede ser nullable, ¿sí? Entonces colocamos signo de pregunta en dado caso de que el resultado pues sea null. Ahora vamos a crear el método de guardar un nuevo registro. El método para agregar un nuevo registro va a quedar de la siguiente forma. Lo definimos como public function, el nombre es agregar y de parámetro pues va a recibir lo que sería
un objeto, ¿sí?, de la clase rol. Entonces, ahora este método va a retornar un tipo de dato que va a ser entero, ¿sí? ¿Por qué entero? Pues porque cuando ejecute la consulta, pues puede retornar ya sea 0 o un 1. Entonces nuestro código, acá tenemos nuestra consulta, vean, inserindo roles, nuestra tabla, colocamos las columnas separadas por coma, ¿sí? Y después en el values pasamos en este caso los parámetros, ¿verdad? ¿Sí? Dados por signo de pregunta cerrado. Y después preparamos nuestra consulta acá a través de la conexión existente, el método prepare y le pasamos la consulta. Luego acá lo que hacemos es obtener la fecha actual y la hora actual del sistema. Entonces acá utilizamos la función date, PHP, y si colocamos esta parte de acá nos devuelve el año, el mes y el día. Y acá le decimos que nos muestre también o que obtengamos la hora actual, ¿verdad? Entonces después creamos una variable resultado a la cual le vamos a depositar lo que nos devuelva el método execute, ¿sí? En el execute pues pasamos nuestros parámetros, ¿verdad? Ahora vemos otra forma de pasar nuestros parámetros, ya no utilizar array como lo hacíamos anteriormente en el método obtener por ID que vemos acá, ¿sí? Sino que abrimos y cerramos corchetes, ¿sí? Y dentro de los paréntesis, ¿verdad? Y dentro de los corchetes comenzamos a definir los parámetros que vamos a pasar. En este caso, el nombre de rol va a venir de un formulario, entonces lo vamos a recibir acá, ¿sí? En este caso solo el nombre rol, ¿verdad? Entonces, desde el método, perdón, desde el parámetro llamado rol, ¿sí?, de la clase rol, accedemos, vean, accedemos al atributo que se llama nombre rol. En este caso pues va a traer un valor. Y este valor de acá pues se va a pasar acá al primer parámetro del values, que va a ser nombre rol, ¿sí? Luego pasamos la fecha que hemos recibido, obtenido acá, ¿sí? La fecha, ya tenemos ese valor, será la fecha de registro, pues sería la fecha actual. La pasamos acá, separado por coma, ¿verdad? Este es el valor del primer parámetro y este es del segundo. Entonces ponemos coma y pasamos el segundo. En este caso, este valor de la fecha actual pues se va a pasar al segundo parámetro que está definido acá y se coloca en esta columna, ¿ya? Entonces de igual manera acá si hubiesen más campos pues comenzamos a separarlo por coma y ponemos el nombre del campo y después en el value pues debemos de especificar lo que sería el parámetro a recibir o el valor a recibir, ¿ya? Y después acá pues pondríamos que poner coma y acá poner, si el valor viene de este parámetro pues ponemos nombre rol, ¿sí?, el nombre del parámetro, accedemos a una posible propiedad y acá pues colocamos el nombre de esa posible propiedad, ¿ya? Pero en este caso solo tenemos para dos columnas, entonces voy a borrar esto de acá y borro esto de acá y también esto de acá. Entonces me queda así. Y por último vamos a retornar lo que nos devuelva el método execute, que en este caso va a ser un número entero entre 1 o un 0, ¿ya? Bien, hemos creado el método de agregar, ahora vamos con el método de modificar. Nuestro método de modificar queda de la siguiente forma. Public function, el nombre modificar, y de igual manera recibe un parámetro que es de tipo clase y la clase se llama rol. Siempre vamos a devolver un entero, ¿sí?, en nuestro método. Creamos nuestra consulta. En este caso nuestra consulta es para modificar. Ponemos update, el nombre de la tabla, set, el campo a modificar y la condición, ¿verdad? En este caso va a ser a partir de un ID. Luego colocamos acá lo que sería preparar nuestra consulta, ¿verdad? Entonces al método prepare le pasamos toda nuestra consulta, que ahora está, bueno, siempre está en esta variable que se llama SQL y la pasamos acá. Luego creamos una variable que se llama result y
a esa variable result le vamos a pasar lo que nos devuelva el método ejecutar de nuestra conexión existente, ¿sí? Entonces, acá le vamos a pasar los valores de los parámetros que estamos recibiendo en la consulta, ¿ya? En este caso necesitamos un parámetro para el nombre de rol y uno para ID. Entonces acá voy a colocar acá los valores de los parámetros. En este caso, como todos vienen de acá, del parámetro que entra en el método, ¿sí? Entonces colocamos rol, ¿sí? Accedemos a la propiedad, en este caso nombre rol, este que está acá, y después ponemos rol, accedemos a la propiedad ID, que va a ser este valor de acá. Listo. Ahora bien, en dado caso hubiesen más columnas a modificar, ya sabemos que ponemos coma, otra columna, el nombre de la otra columna, ¿sí? Yo voy a poner acá otra columna igual, signo de pregunta cerrado, ¿sí? Y listo. Entonces acá tengo otra columna. Ahora bien, el orden, como voy de acá, de la izquierda hacia la derecha, ¿sí? Entonces, el segundo valor del parámetro, pues tendría que ser este de acá, ¿sí? Entonces acá voy a poner coma y acá voy a poner el parámetro, el operador de acceso, ¿sí? Y voy a poner el nombre de la otra columna. En este caso sería, por ejemplo, otra columna. Después pongo coma y sigo con los demás. En este caso, el último que debería de quedar, pues sería para el ID, ¿sí? Listo. Entonces, como no tengo más que solo esas dos columnas, bueno, una columna y la condición, entonces quedaría así, ¿verdad? Entonces voy a borrar esto de acá y listo. Entonces, he pasado los parámetros y igual que el método guardar, pues lo que devolvemos es lo que nos regresa el método ejecutar, que es un 0 o un 1. Y ya tenemos lo que sería nuestro método de modificar. Ahora vamos a crear el último método, que sería eliminar. Definimos el método como public function, le colocamos el nombre eliminar y va a recibir un parámetro, ¿sí? Va a ser del tipo entero. En este caso colocamos el tipo de datos y el nombre del parámetro, que en este caso le voy a llamar ID. El tipo de retorno pues siempre va a ser entero, ¿sí? Porque este método cuando ejecutamos una consulta delete siempre nos va a devolver lo que es un 0 o un 1. Entonces creamos nuestra consulta en una variable, vean, delete from roles, where ID igual a lo que le vamos a pasar a través de nuestro parámetro, ¿sí? Entonces después la pasamos al prepare, ¿sí? Vean, en nuestra variable accedemos a la propiedad que tiene nuestra conexión, luego al método prepare y le pasamos la consulta. Después de habérsela pasado, ya estamos listos para ejecutarla, ¿sí? Creamos la variable resultado, que va a tener lo que nos devuelva el método execute. Al método execute, pues si tenemos un parámetro, hay que pasarlo, ¿sí? En este caso abrimos corchetes dentro de los paréntesis del execute y pasamos el nombre del parámetro, que en este caso se llama ID, ¿sí? Este valor que está acá, pues va a pasar cuando se ejecute directamente a este signo de pregunta. Y cuando se ejecute, nuestra variable resultado, pues si es con éxito, va a tener un 1. Si sucedió algo y falló la ejecución de esta consulta, pues el resultado va a ser 0. Y por último ponemos return resultado, que nos va a devolver pues ese entero, ya sea 0 o 1. Y bien, ya tenemos nuestros métodos básicamente para hacer un CRUD. Y lo que vamos a hacer ahora es crear todos estos métodos, el obtener todos, obtener por ID, agregar, modificar y eliminar para cada uno de nuestros modelos, que en este caso es empleado y usuario. Entonces vamos a tener un repositorio para cada uno de nuestros modelos. Bien, voy a guardar, control S, y ahora voy hacia repositorios y voy a crear un nuevo archivo. A este nuevo archivo le voy a llamar empleado repository. Repository.php. Hago enter y me va a crear
el archivo. Entonces lo que voy a hacer es básicamente todo esto. Solo voy a cambiar nombres de columnas. Entonces creo acá mis etiquetas para poder crear código PHP. Sí, ya sabemos que es de esta forma. Y listo. Entonces ahora voy a definir lo que sería el namespace y las clases que voy a utilizar. Bien, coloco lo que sería el namespace, siempre es en apps y repositories. Luego siempre voy a hacer uso de la clase PDO, voy a hacer uso de la clase empleado y el dbProvider. Entonces ya tengo definido acá esos use. Entonces ahora voy a crear lo que sería pues mi clase. Bien, después de haber creado mi clase que se llama empleado repository, básicamente el mismo nombre del archivo, siempre creo la propiedad que se llama db-db privada, ¿sí? Creo el constructor al cual a mi propiedad db le voy a pasar la conexión. En este caso la conexión está en la clase que se llama dbProvider y tiene un método estático al cual accedemos a través de dos puntos. En este caso es obtener y inicializa la conexión a partir de este constructor. Ahora voy a crear los métodos anteriores que son el obtener todos, obtener por ID y los demás que me van a servir para el acceso a datos del modelo llamado empleados. Entonces los métodos para nuestro repositorio de empleados quedarían de la siguiente manera. Para obtener todos, pues solo cambiamos acá en la consulta, establecemos las columnas que queremos mostrar, vean, en este caso ID, nombres, apellidos, correo y teléfono de la tabla empleados. Luego dejamos tal cual está lo demás, acá igual, ¿verdad? Fetch all porque vamos a obtenerlos todos y va a ser un arreglo y le especificamos de que va a ser del tipo clase lo que nos va a devolver y pues va a ser empleado. El obtener por ID igual forma colocamos solamente las columnas que queremos mostrar, ¿verdad? De la tabla empleados y después la condición, ¿verdad? Que sería a través de un ID. Y acá lo estamos recibiendo, le decimos que va a ser un objeto, fetch object, y el objeto pues va a ser de la clase empleado. En agregar colocamos todas nuestras columnas, ¿sí? Que queremos guardar. En este caso ya sabemos que el ID no lo colocamos porque es autoincrementable. Y vean, acá tengo 1, 2, 3, 4, 5 columnas. Entonces en el value voy a especificar 5 parámetros para pasarle el valor. El primero va a ser para nombres, el segundo para apellidos, tercero correo, cuarto teléfono y el quinto pues va a ser la fecha de registro, ¿sí? Ahora voy a la parte del execute donde voy a pasar los valores para esos parámetros. Vean, como es de tipo empleado, entonces coloco lo que sería el nombre de mi parámetro empleado, después el operador de acceso, ¿sí? Y coloco el nombre de la propiedad. En este caso el primer valor de parámetro, que sería este value, sería para nombres. El segundo sería para apellidos, que sería este de acá, y para esta columna. Y así vamos a llegar hasta fecha de registro. Fecha de registro pues no viene de nuestro parámetro que se llama empleado, sino que lo obtenemos de la fecha actual del sistema a partir de esta función. Y la depositamos pues en la variable que se llama fecha y solo la pasamos acá porque no depende de este parámetro, ¿sí? Luego en el de modificar hacemos lo mismo, pues en el set agregamos todas las columnas que queremos modificar, vean, nombres, apellidos, correo y teléfono, ¿sí? Y pues siempre tenemos la condición, ¿verdad? Ahora en el execute pues tenemos un cambio, vemos acá y le pasamos los parámetros que pues vienen de acá del parámetro llamado empleado. Entonces como es un objeto de la clase empleado pues podemos acceder a sus parámetros, a sus atributos, perdón, con el operador de acceso y acá colocamos empleado nombres que viene para este de acá, para esta columna y para este valor de acá. Después apellidos que sería para acá, correo que sería este de acá y teléfono pues que sería para esta columna y el ID que sería el último que va a ejecutar sería para la condición. Y después tenemos el método de eliminar, pues que en este no cambia mucho, solamente
colocar el nombre de la tabla y listo. Esos serían los métodos para el repositorio de empleado. Ahora solo queda crear el repositorio para los demás modelos que nosotros tengamos. En este caso solo es usuario, pero ustedes deben de crearlo para su proyecto.